Muy buenas a todos. Vamos a comenzar con el curso de estática para aquellas personas que quieren estudiar o están estudiando ingeniería mecánica. Para este video veremos conceptos básicos de una fuerza sobre un plano. También veremos una página web donde se encuentra una simulación de vectores para hacerlo un poco más didáctico. Así que comenzamos. Hablemos de la fuerza sobre una partícula y la resultante sobre dos fuerzas. En ingeniería usaremos vectores para representar estas fuerzas. Estos vectores tienen que tener ciertas características. Tienen que tener un punto de aplicación, una magnitud o módulo, una dirección y también un sentido. Tomemos como por ejemplo estas dos imágenes. La imagen en A podemos encontrar un vector que está aplicado en el punto A con una magnitud de 10 libras, con una dirección de 30 grados y con un sentido que nos da la punta de flecha. Para la imagen B tenemos todo lo mencionado anteriormente, con excepción que la punta de flecha la tenemos de manera descendente. ¿Esto qué quiere decir? Que su sentido es opuesto. Hablemos sobre magnitud o módulo. La magnitud o módulo son cantidades y están definidas también con unos sistemas de unidades, en el sistema inglés y sistema internacional. En el sistema internacional encontraremos la unidad de medida en newtons, mientras que en el sistema inglés encontraremos a la libra. Hablemos de resultante de dos fuerzas. Por ejemplo, en la partícula A tenemos dos fuerzas que serían P y Q. Estas fuerzas P y Q tendrán una resultante o un vector R que produce el mismo efecto que estas dos fuerzas. ¿Cómo encontramos esta resultante o vector R? Usaremos la ley del paralelogramo, que quiere decir, tendremos que hacer o dibujar líneas infinitas de manera paralela a estos vectores, y cuando encontremos la intersección de ellas, encontraremos el final o punta de flecha del vector R. Trazando entonces una diagonal desde el punto A hasta esta intersección, encontraremos este vector de manera gráfica. Hablemos de la adición o suma de vectores. Cuando tenemos dos o más vectores aplicados en un mismo punto, podemos encontrar un vector resultante. Este vector resultante producirá el mismo efecto que las fuerzas que están aplicadas. Utilizando la ley del paralelogramo podemos encontrar de manera gráfica este resultante o este vector resultante. Aunado a eso, podemos encontrar de que la suma de estos vectores es conmutativa. Es lo mismo poner P más Q que Q más P. A partir de la ley del paralelogramo podemos determinar la suma de dos vectores, pero también encontramos una regla. Esta regla es la del triángulo. Cuando tenemos dos vectores podemos sumarlos y encontrar un triángulo vectorial. Este triángulo vectorial nos ayuda para resolverlo de manera gráfica. Ahora, si dejamos a P estático y trasladamos a Q utilizando una paralela, encontraremos la diagonal que sería nuestro vector resultante. Lo mismo pasaría si dejamos a Q estática y trasladamos a P. El orden realmente no importa, encontraríamos la misma diagonal. Eso sí, tiene que ir P con punta de flecha y la cola de Q para que se forme el triángulo vectorial. Entonces encontraríamos de que los vectores son conmutativos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más vectores? Aplicaríamos la regla del polígono. Entonces, si tenemos 4, 5, 6, n cantidad de vectores, tendríamos que aplicar la regla del polígono. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a resolver de manera gráfica 3 vectores todavía, pero si tenemos 100, 150 vectores ya se vuelve algo tedioso, y con que trasladen de manera errónea un vector, pues los resultados son malos. De ahí porque en ingeniería utilizamos más la solución analítica. Bueno, entonces, como veníamos mencionando, la regla del polígono es igual que la regla del triángulo, pero con más flechas o más vectores. Si dejamos estático a P, con la punta de la flecha colocamos la cola de Q trasladada de manera con una paralela, y lo mismo trasladaríamos a S. Cuando tengamos todas las traslaciones de todos los vectores,
Dibujamos la diagonal que va desde el inicio hasta el último punta de flecha, que sería en este caso S, y encontraríamos el valor de manera gráfica de nuestro vector resultante. Hablemos de la descomposición de una fuerza en sus componentes. Como anteriormente veníamos trabajando, que nos daban las fuerzas P y Q y encontramos una resultante. Ahora es de manera inversa. Tenemos la resultante que ahora la denotamos como una fuerza F o una fuerza cualquiera y encontraríamos las componentes, en este caso P y Q. Para cada vector fuerza, en estos ejemplos como A, B y C, encontramos que tienen diferentes componentes. Eso puede ser porque cada vector se comporta de manera diferente. Cada un vector tiene un ángulo, tiene una posición, tiene un sentido. Entonces es un número infinito de soluciones. Para resolver este tipo de casos de manera gráfica, regresamos a lo que estábamos trabajando. Una de ellas sería la regla del triángulo. Para esta solución tendríamos que conocer una de sus componentes del vector fuerza y encontrar a Q utilizando justamente paralelogramos y conectando a P y a F con un vector que va desde el final de P, que sería la punta de flecha, hasta la punta de flecha de F. De esta manera, de manera gráfica, obtendríamos el valor de Q. La segunda manera sería usar la ley del paralelogramo, que si tenemos nuestro vector fuerza y conocemos la punta de flecha, usaríamos paralelos de acuerdo al eje y encontraríamos estos vectores Q y P. No obstante, para usar gráficas, en este caso a que me refiero, dibujar literalmente los vectores, imagínense si su maestro le solicita que dibujen un vector de 16.000 newtons y cada cuadrícula la usan como un newton, necesitarían 16.000 cuadros. Si lo reducen a la mitad serían 8.000. Si lo reduces a un cuarto, bueno, ya me entienden el proceso, ¿no? Entonces se va reduciendo la escala y vuelve más impreciso las soluciones de problemas. Por ende, nosotros en ingeniería no utilizamos casi la herramienta gráfica para una solución de problema, simplemente para visualizar qué fuerzas están aplicadas en un punto. Después veremos cómo se soluciona de manera analítica o de manera matemática utilizando las herramientas para este caso de soluciones, trigonometría y geometría. A continuación les daré un ejemplo de un programa, en este caso online, que nos sirve para entender este concepto gráfico. Nos encontramos ahora en la página de PET, es una página web de simulaciones de una universidad de Colorado. Es completamente gratis, sirve para hacer simulaciones de movimiento, de trabajo, de termodinámica, de ondas. En este caso lo vamos a usar para matemáticas en sí, en el área de vectores y la suma de vectores. Como veníamos hablando, dentro de este laboratorio tiene sus ejes cartesianos limitados a ciertas unidades, en el cual podemos ver la suma de nuestros vectores que tenemos acá en el color morado, en el color verde, pero también tenemos en color azul, color naranja, dependiendo cuál quieran usar. También podemos ver los valores, el ángulo, también tirar la cuadrícula, si les gusta o no, pues ya dependerá de ustedes. Podemos ver las componentes, cómo están ubicadas, etcétera. Entonces vamos a empezar con la suma de vectores. Aquí tenemos un vector V, vamos a ocultar esto para que no nos estorbe. Cierta magnitud, podemos darle una orientación, realmente aquí no podemos de manera manual decir una cierta cantidad, pero vamos a colocar este vector acá y este vector acá. Bueno, tenemos dos vectores, vamos a resolverlo con un triángulo. El triángulo vectorial nos sirve que desde el punto A, por ejemplo, hacia el final de este vector, que sería la punta de flecha, empieza otro vector que sería la cola y otra vez sería la punta de flecha, y tendríamos la suma y tendríamos nuestra resultante. En este caso nos da
un vector S. Si le colocamos los valores, encontraríamos estos valores, pero se encuentran en valores absolutos. Entonces no importa el signo para esto, siempre nos va a dar un valor positivo. También si le ponemos los ángulos, encontraremos los ángulos reales o aproximados de la simulación. ¿Esto en qué nos ayuda a entender? Bueno, lo pueden ustedes comprobar o lo pueden hacer un ejemplo en una libreta, medirla con una regla y comprobar con este programa para que ustedes estén con una certeza de que están haciendo las cosas bien. Ahora borramos todo esto, agregamos más vectores, damos valores, los ángulos por ejemplo, y en vez de 2 vectores vamos a agregar 4 vectores. Ok. Ahora, esto es lo que estábamos hablando de justamente de los polígonos. Cuando tenemos más de 2 vectores, ya no aplica entonces la regla del triángulo, aplicaríamos la regla de los polígonos, sumando siempre lo mismo, que sería punta de flecha con cola del siguiente vector, punta de ese vector con la siguiente cola y así sucesivamente hasta colocar todos los vectores y luego trazar una diagonal desde el inicio hasta el final de esa suma de vectores. Encontraríamos el valor, en este caso valor absoluto de la resultante. Eso lo pueden comprobar igual de manera en su libreta y estar comprobando para que se les agilice, pero realmente lo que usamos en la ingeniería es cálculo analítico. Lo veremos más adelante. Ahora nos vamos al apartado de ecuaciones. Aquí es algo interesante porque recuérdense que estábamos hablando de que la suma de vectores no aplica la suma aritmética. Entonces vamos a comprobar esto. Miren, nos vamos a la suma de 2 vectores es igual a c, que esto sí equivale a 2 vectores y encontrar una resultante. Aquí podemos cambiar los ángulos. Vamos a usar, en vez de plano cartesiano, usaremos ángulos. Por ejemplo, le damos la magnitud del vector d de 5 con un ángulo de 0 grados. Le damos una magnitud también de 5, pero al vector e con un ángulo de 45 grados. Como pueden ver, los valores de esta resultante es de 9.2. ¿Por qué pasa eso? Ok, en la suma aritmética no tiene sentido, tiene signos. No tienen sentido y por ende es lineal. Es una suma lineal. Mientras que cuando tenemos vectores, justamente esos ángulos nos dan una variedad de números. ¿Sale? Nos puede dar positivo o nos puede dar negativo dependiendo también de la magnitud. En este caso, como son valores absolutos, siempre nos va a dar positivo. Ok, pero como tenemos una suma, nos va a dar siempre esta magnitud. ¿Qué pasa si cambio el ángulo? Si el ángulo lo voy acercando a la línea de acción de la resultante, se va haciendo 10. Entonces, si tenemos 2 vectores del mismo sentido y se encuentran colinealmente, encontraremos que sí afecta lo que es la suma aritmética. ¿Por qué se dice que no se puede hacer suma aritmética? Porque no todo el tiempo vamos a tener 0 grados. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los grados que sean, entonces no es aplicable para todo el concepto. Como no es aplicable para todo el concepto, entonces no podemos hacer una suma aritmética. Tendríamos que hacer una solución mediante trigonometría o geometría. Ok, ¿qué pasa si hacemos una diferencia? En este caso, que el vector d sea positivo y el vector e sea negativo, tomando en cuenta que los ángulos son 0, entonces, como ven, aquí se suma y se resta. Esta diferencia de los positivos y negativos nos da que nuestro vector resultante es 0.
simplemente que no hay vector. Ahora, si tenemos justamente un punto de equilibrio, tendríamos de que nuestros dos vectores son positivos, entonces por ende el vector f o la resultante sería un valor negativo, para que así justamente con un sentido opuesto, como pueden ver la misma línea de acción, una magnitud equivalente a la suma de estos dos, pero con un sentido opuesto, que va de derecha a izquierda representando un negativo. No sé si se entendió, se quedó claro. Si hay más dudas, pues dejen la cajita de comentarios. Ahora, como vamos a ir cambiando, que estamos trabajando de la suma de dos vectores para encontrar la resultante, y empezamos a subir grados. 50, 60, 70, 80, 90 grados. Y este mismo vector hacemos que llegue a 90 grados. Como pueden ver, sigue siendo la misma magnitud de 10. Entonces aplica para 0 grados, para 90, 180, siempre y cuando se encuentren en la misma línea de acción. Por ejemplo, aquí estamos teniendo, aunque no está completamente horizontal, ahora está vertical, pero sigue siendo sobre una misma línea de acción. Son colineales. Si trasladamos cada una de esas fuerzas a la misma línea, son colineales. Por ende, tendríamos la misma magnitud. En este caso, como es suma, serían 5 más 5 nos da 10. Sería todo hasta aquí. Sigan practicando en su casa. Si les gustó el video, denle un like, compartan a las personas que les parezca de interés en el área de ingeniería. Subiremos más videos. En este caso hablaremos para el siguiente video de justamente de la suma de vectores con ejemplos de Bire-Johnston, pero utilizando la herramienta matemática que sería trigonometría y geometría. Hablaremos de cuándo usar, en este caso sería la ley de cosenos, y cuándo usar la ley de senos. Sería todo por este video. Nos vemos en la próxima.